encuentro está aquí. Pico de Gallo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en su programa Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón. De manera rapidísima les comentamos. Hay un conflicto fuerte en nuestra entidad en términos de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Se ha venido manejando ahí situaciones encontradas, muy enconadas, que al parecer no tienen punto de conciliación. Ojalá fuese posible encontrar un punto intermedio para dar solución a toda esta problemática que pues lamentablemente presenta nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues nos encontramos con la plana realmente pesada de ambas partes, por un lado el Poder Legislativo y por otro lado los maestros universitarios, los académicos que han estado en oposición a lo que ellos llaman la violación de la autonomía universitaria. Palmira Maldonado, representante del Frente por la Autonomía Universitaria. Palmira, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Palmira Maldonado Serrano. Y se encuentra con nosotros el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, que bueno, es el que ha estado impulsando desde el Congreso todas las reformas que se han dado para que se haya hecho el cambio de rector, que se haya dado la nueva modalidad o de estar viviendo las circunstancias que actualmente estamos viviendo. Diputado, buenos días, Carlos. Se argumenta por uno y otro lado. Por un lado, los del Frente por la Autonomía Universitaria dicen de que se violó de manera grave la autonomía universitaria. El Congreso, en la voz fundamentalmente de Enrique Benítez, nos comenta que no hay tal violación. Grandes rasgos, este es el quid del asunto. Yo quisiera dejarles en el uso de la palabra, por razones de tiempo, a los actores de esta circunstancia. Palmira. Muy bien, mire, el Frente Universitario en Defensa de la Autonomía nos hemos abocado a la defensa de la misma, dado que consideramos la violación para nosotros consiste, y para la Constitución, para la NUYES, consiste en que se interrumpió un proceso ya establecido. ¿Sí? Se había nombrado una comisión electoral, había candidatos, estábamos próximos a elegir al rector, y de pronto pues una mañana nos aparece tomado el central, tomado por la fuerza pública, la FEUD, encapuchados, o sea, fue un asalto a nuestra universidad. ¿Sí? Entonces, para nosotros la violación consistió precisamente en la interrupción de este proceso. Luego vienen los decretos, uno tras otro, y nos imponen una rectora, modifican el Consejo Universitario, y esta rectora le toma le toma la protesta a un rector que surge en un Consejo Universitario anómalo. Por lo pronto puede empezar. El decreto, el famoso decreto, la famosa reforma que se hace, el diputado Luis Enrique Benítez. Bueno, yo primeramente quiero decir que el Congreso del Estado tiene la facultad de reformar y de modificar todas las leyes, incluidas las leyes orgánicas. Nuestras leyes se clasifican en leyes ordinarias, leyes reglamentarias y leyes orgánicas. Fue el mismo Congreso del Estado quien emitió el decreto de creación cuando nació la universidad, con la ley orgánica que actualmente se tiene vigente. Entonces el Congreso, en uso de su facultad, puede modificar cualquier ley, cualquiera. Y yo no regresaría a discutir los pormenores de esa etapa en donde hace un año aproximadamente se vivió esto en el Congreso, sino tan solo diría que en uso de una facultad que el Congreso tiene, modificó la ley orgánica para impedir la reelección en la universidad. Yo debo reconocer, y lo he hecho público, que fue un exceso por parte del Congreso, y así se lo hice saber en su momento a las distintas autoridades, que fue un exceso, lo manifesté incluso en el propio Congreso, el que el Congreso como tal haya elegido a una rectora, porque el Congreso no era la autoridad para haberla elegido.
eso siempre lo he reconocido. Si revisan la iniciativa de reforma que presenté, en ningún momento hablaba yo de que el Congreso eligiera. Eso le corresponde en términos de la ley vigente al Consejo Universitario. Ciertamente ahí fue un exceso del Congreso, de la Comisión de Educación y de mis compañeros, lo asumo también como una responsabilidad personal, y posteriormente el Consejo Universitario eligió, entonces sí, al rector que hoy ocupa la máxima casa de estudios como tal, pero debo decir, la no reelección, que era el punto medular por el que un servidor, con el apoyo de diputados de diferentes partidos, proponía en ese momento, era lo que a nosotros nos interesaba. Después desencadenó ya en una serie de acciones y de hechos que motivaron incluso que el titular del Ejecutivo presentara una nueva iniciativa para poder, como luego se dice, enmendarle la plana al Congreso, hay que reconocerlo, para que fuera el Consejo Universitario, con algunas modificaciones, el que eligiera al rector que hoy está en la universidad. Pero hay procedimientos. El procedimiento acostumbrado es: la comunidad opina, la comunidad universitaria opina, en el Consejo Universitario se toma una decisión, se entrega esas opiniones al rector, el rector le hace la propuesta al señor gobernador, y el señor gobernador lo turna al Congreso. Ese había sido el procedimiento, y en este caso la iniciativa nace de un diputado y, nosotros sentimos que se violentó incluso el proceso, ¿sí? De un diputado al gobernador y del gobernador al Congreso. Entonces sentimos que es una imposición, bien lo dice el señor diputado, hubo un exceso de aplicación. Entonces, lógico, pues no estamos conformes y no lo aceptaremos. ¿Sí? A ver, sí reconozco que hubo un exceso en la elección en su momento de Patricia Herrera, yo lo señalé. Pero en donde yo sí no estoy de acuerdo es en que el Congreso no pueda haber modificado la ley orgánica o cualquier ley en el momento que sea. Esa es una atribución que tiene el Congreso. Que la costumbre había sido que el gobernador fuera el que presentara a nombre de la universidad iniciativas para adecuaciones o modificaciones legales, no quiere decir que no pueda usar cualquier diputado la facultad que tiene de presentar una iniciativa en cualquier tema. Hasta ahí yo sigo y seguiré defendiendo el derecho del Congreso, como respeto el derecho, como bien dice Palmira, del Consejo Universitario a elegir rector. Y más grave aún lo digo, críticamente, y lo señalé en su momento, a quien entonces era el secretario general de gobierno, con quien incluso yo, con Hugo Rosales Vadillo, discutí telefónicamente y personalmente en esos días varias ocasiones, porque yo comentaba que todavía más aún no tenía por qué ir en ese momento Patricia Herrera a rendir protesta al Congreso, porque no se trataba de una servidora pública, sino de un rector. Entonces yo sí reconocí y sigo reconociendo que en esa parte, y luego con la iniciativa del gobernador se enmendó, si se me permite esa palabra, sí hubo un exceso, pero en la no reelección yo sigo pensando y sigo defendiendo que el Congreso tiene y tuvo facultad para poder hacerlo, y que no debemos de entender la autonomía como una parte en donde la universidad sea un ente aislado y en donde la universidad no tenga dependencia ninguna del Estado mexicano, puesto que el Estado mexicano, a través de la Federación y del propio gobierno estatal, recibe subsidios, recursos y forma parte de las instituciones. No es un ente aislado que no pueda ser tocado, que no pueda ser discutido ningún tema. Eso no es la autonomía. Y precisamente, nomás para comentar esto, precisamente el proyecto que hoy se discute y que es lo que ahora nos interesa a nosotros, de entrada a mí me parece que es un proyecto pobre, lo debo de decir. A mí no me gusta el documento. Es un proyecto en donde de entrada no se define con claridad qué entendemos por autonomía. Dice, la autonomía comprende, y casi lo vuelve a dejar vago. Habría que llevar al texto legal qué es y hasta dónde llega y cuáles son los límites de esa autonomía, que siempre ha sido el tema
por el cual nuestra universidad ha tenido conflictos históricamente. De una vez por todas resolvamos diciendo hasta dónde son los límites de esa autonomía. Sin embargo, bueno, dentro de la autonomía que se ha venido definiendo este término desde 1924, si no mal recuerdo, que ha estado en la discusión constitucional, ciertamente no se le ha logrado dar una definición total. Sin embargo, dos cuestiones llaman la atención. Se establece que todos los organismos universitarios que aceptan la autonomía tienen la facultad para darse su propio gobierno mediante un proceso electoral interno. Un primer criterio que habría que subir. Criterio número 2. Sin duda alguna, independientemente de la facultad, y para eso están los diputados, para hacer leyes, independientemente de eso, el hecho de que se haya llevado a cabo esta reforma, esta modificación, en un proceso electoral, tiene una carga política fundamental. Y sin embargo, si me permite, de origen el conflicto no se ha solucionado. Hay interpuesta un amparo institucional que ni siquiera ha sido tocado. No ha habido la audiencia constitucional. Se ha pasado por diferentes situaciones en las que incluso mi firma no es mi firma, ¿sí? La firma del rector Calderón no es reconocida por parte de las autoridades. O sea, son muchísimas cosas, que este es un conflicto que parece dedicado, un conflicto con dedicatoria a una cierta persona para la no reelección. Contradictoriamente, los diputados proponen la reelección. Habiendo tanto problema por discutir seguridad, salud, cuestiones políticas, sociales, ¿por qué en menos de 24 horas se modifica la ley orgánica, se nombra una rectora, se publica en el Diario Oficial de la Federación? O sea, es demasiado sospechosa, si le puedo llamar así, eficiencia, que nos gustaría que lo aplicaran en otros rubros. En el caso de la autonomía yo creo que no hay discusión, porque la Constitución en el artículo 3, en su fracción 7, nos dice, y no creo que haya algo por encima de la Constitución hasta este momento. Ni un Congreso, ni un gobernador, nadie por encima de la ley, que es la Constitución, que se supone. ¿Y qué establece? Dice que las universidades tienen capacidad de autogobierno. Claro que reciben, como dice el diputado, subsidio de parte del Estado, pero también los diputados reciben dinero de parte del gobierno. ¿Sí? Si se trata de que somos empleados estatales, pues la universidad tiene garantizada a nivel constitucional su autogobierno a través de ese artículo. ¿Cuál es la posición? Actualmente la universidad se encuentra en una circunstancia difícil, un desconocimiento de la figura del rector actual, Tomás Castro. Bueno, por parte de algunos sectores, no de parte de todos, aclaro. Sí, es correcto esa acotación, sin duda alguna. Perdón. ¿Cuál es el punto fundamental que ustedes? Nosotros queremos la restitución de la autonomía, que nos permitan elegir quién y cómo gobernarnos. ¿Sí? No necesitamos. ¿Están de acuerdo en la no reelección? Sí, se tiene que discutir en un congreso universitario. Pero sí están de acuerdo en la no reelección. Claro, incluso hay otros mecanismos. Si se trata de no reelección, periodos más cortos. En cuestión de reforma universitaria, un documento como ese no es una reforma ¿Ustedes universitaria. están de acuerdo en que Rubén Calderón ya no ocupe la rectoría? Mire, nosotros desde un principio hemos dicho, nosotros no estamos defendiendo personas. Nosotros estamos defendiendo algo, sí, exacto. Y el concepto sería autonomía. El concepto es autonomía a la universidad. Somos, como lo he dicho en diferentes foros, somos mayores de edad, los universitarios, y tenemos la capacidad para poder autogobernar. Y que nos dé, que no queremos manos extrañas en la universidad. ¿Sí? Un documento como ese no garantiza, lo dice bien el diputado Benítez. Eso es, pues no sé ni cómo llamarlo, ¿no? El asunto aquí es que hay trabajo previo, ¿sí? A mí me tocó estar en una de las comisiones para la reforma universitaria, se trataron otros aspectos. Había 3 comisiones, una comisión para la cuestión jurídica, para la cuestión administrativa y para la cuestión académica. ¿Sí? Se veía otra reforma, estructura. Sí. En la idea de obviar tiempo,
y llevar alguna propuesta a la ciudadanía que nos están escuchando. La máxima de Casa de Estudios pues es interés sin duda alguno ciudadano. El movimiento de ustedes es importante. ¿Cuál es la posición irreductible de ustedes? Hay dos conceptos ahí medulares. Por un lado la autonomía, por otro lado la no reelección. Es cierto, la autonomía es un concepto que debe de prevalecer, sin embargo la no reelección aquí abarcaría, vuelvo a preguntar, a Rubén Calderón. Lo que yo le estoy diciendo, nosotros estamos por la defensa de la autonomía, y lo repito, no persona, ¿sí? Ese concepto que caracteriza a las universidades públicas. Estamos por eso. Cuando nos den oportunidad, ahorita no es momento de hacer reformas, ¿sí? Estamos en un clima caótico, hay que dar las condiciones